estamos con el infectólogo Federico Lacarrúa compartiendo este espacio con Carlitos Hortellado para que nos comente acerca de cuáles son los cuidados y los síntomas de alarma para el caso de que tengamos que recurrir a ayuda ya profesional, doctor. Hola, buenos días para todos, buenos días Sani, buenos días Carlos, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, a las órdenes. Buenos días, doctor. Bueno, así como ya presentaba Sani, este es un tema bastante interesante porque desde el día 1, y no solamente aquí en Paraguay, sino en el mundo entero, el 80% de los casos se trata en casa con respecto al COVID-19. Es por eso que queremos saber qué es lo esencial que debemos de tener en casa a la hora de contraer el virus y de cierta manera poder tratarlo o simplemente darnos cuenta también cuándo es el momento adecuado para asistir o ir o recurrir a un hospital. Sí, bueno, así como vos dijiste, en todas las grandes series, primero en China, los grandes estudios, después la experiencia de Estados Unidos, de Europa, demostró que el 80% de los casos son casos leves que se pueden manejar en la casa, solo un 20% requiere internación y solo un 5% por suerte van a terapia intensiva. De estos casos que uno tiene en la casa, son casos leves y bueno, como ustedes saben, al inicio de la pandemia había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento. A todos nos pasó que llegaban WhatsApp, que funciona esto, que no funciona esto. Ahora, después de casi 6 meses de pandemia, estudios han llegado a su conclusión y bueno, sabemos que prácticamente no hay un medicamento para en el caso leve, ¿cierto? Vamos a hablar de los casos leves en el que uno puede tratarse ambulatoriamente en la casa. Y lo más importante es, autoaislarse uno mismo, aislarse en una habitación. Uno tiene que tener su propia habitación, su propio baño, si es posible. Si no es factible tener su propia habitación y uno comparte por lo menos una habitación donde haya una buena corriente de aire. Yendo específicamente a tu pregunta, después podemos hablar de cosas más específicas sobre el cuidado de cada uno o de la persona que le cuida a la otra persona. Los síntomas de los casos leves son síntomas tos, fiebre, son los síntomas más comunes. Después están otros un poco menos comunes como estornudo, el síntoma famoso de que uno pierde el gusto, pierde el olfato. Esos son los síntomas más comunes en los casos leves. Hay síntomas gastrointestinales también, diarrea. Y el tratamiento, lo que yo recomiendo tener en el maletín son medicamentos para tratamientos sintomáticos. Como va a haber fiebre, un antifebril, paracetamol, ibuprofeno, el termómetro para monitorearse sus síntomas. Después también es importante cuando hablemos de lo que también dijiste, Carlos, de qué nos tiene. Nosotros tenemos que estar en contacto siempre con nuestro doctor o con las autoridades locales, porque hay unos síntomas de emergencia de que hablaremos más tarde, ¿cierto? Entonces, un paracetamol, un ibuprofeno para la fiebre, o un antigripal si uno quiere. El antigripal combina el antifebril y analgésico con un descongestivo y un antialérgico. También un medicamento supresor de la tos, algún jarabe expectorante también puede ser muy útil. Bueno, entonces por más que no vaya a la raíz del problema, porque aún no hay medicamentos comprobados contra el coronavirus, uno sí puede aliviar los síntomas y debería hacerlo
con los medicamentos tradicionales, doctor. ¿Y qué pasa cuando ya hay síntomas de alarma, como decía? ¿Cuáles serían para ver si uno debería dejar el aislamiento en la casa y ya recurrir a tal vez ir a un hospital? Bueno, el síntoma de alarma más importante es la dificultad para respirar. La dificultad para respirar implica que está involucrado el aparato respiratorio inferior, o sea, los pulmones, ¿sí? Entonces, eso podría indicar, es un síntoma de emergencia. Otro es un dolor persistente de pecho, también si uno está somnoliento o tiene problemas para despertarse, si uno tiene la cara o los labios y las manos un poco cianóticas, azules. Esos son los síntomas de alarma que debe conocer el paciente. Conocer el paciente e instar a que tengamos que contactar con nuestro médico, con las autoridades locales, porque son realmente síntomas que dan criterios de internación. Bueno, acá lo más... pasar a un caso leve, a un caso moderado que pueda requerir internación. Hace poco estuve dentro del que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud del Ministerio, curso de capacitación para no intensivistas, para que puedan manejar el respirador en el caso de que nos sintamos, estemos ante una falta de especialistas de medicina crítica, y tenemos una conferencia internacional con muchos expertos. Hemos hablado con el doctor Sergio Zanotti, que es un colega muy prestigioso que está en Estados Unidos, con el doctor Antonio Anzueto, que es un venezolano que vive hace 30 años, muy prestigioso. Él recomendaba, por ejemplo, comprar un oxímetro de pulso. No sé si habrán visto un oxímetro de pulso, un saturómetro se llama, que se pone en el dedo. Habrán visto que tienen las enfermeras, los hospitales. Eso mide la concentración de oxígeno en la sangre. Y tener que el saturómetro te diga, el saturómetro mide dos cosas. Mide los latidos, la frecuencia cardíaca, y mide la concentración de oxígeno en la sangre, cuya sigla es SO2. Si el SO2 está menor de 94, es un signo de alarma, que debemos contactar a nuestras autoridades médicas o a nuestros oficiales departamentales de salud. Doctor, ¿qué costo puede tener? Oxímetro. ¿Cómo se llama? Oxímetro. Oxímetro, ¿qué costo puede tener? Oxímetro de pulso. Un oxímetro de pulso es viene también de diferentes calidades, pero es algo bastante útil tenerlo, y sobre todo en las personas, ustedes saben que hay personas que tienen mayor comorbilidades, hay personas con más probabilidades de empeorar, como personas mayores de 60 años, personas con hipertensión, personas con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades respiratorias, asmáticos, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso enfisema, entonces diabéticos. Estas personas, uno tiene que estar un poco más atento a los signos de alarma, porque son los que se pueden complicar. Bueno, primero que nada es sumamente repasar un poquito todas sus instrucciones, de tal manera a aclarar a la audiencia que hay que preparar el ambiente, ¿no? Preparar el ambiente para el infectado en este caso, de tal manera que no se propague en la misma casa, en el hogar, para con otros integrantes de la familia. Aislarlo, preparar eso, sus utensilios, siempre cuidar todos los detalles y por sobre todo tener ese botiquín de primeros auxilios en el caso de que tenga fiebre, tos, o pueda tener otros síntomas que presenta obviamente este virus. Ahora, también la hidratación puede ser muy importante. Sí, Carlos, lo olvidé. Gracias por recordármelo. La hidratación es muy importante, hay que tomar mucho líquido. Aparte de los medicamentos los medicamentos son para aliviar los síntomas, ¿cierto? Pero la hidratación es muy importante, te lo agradezco. Y
y otro tema que tocaste y profundizar un poquito son las medidas de control. Hablamos de una habitación exclusiva, un baño exclusivo. Si es una persona mayor que tiene un cuidador, entonces cuando va a entrar el cuidador, el paciente debe ponerse mascarilla quirúrgica, el cuidador debe ponerse mascarilla quirúrgica, las limpiezas, sí, estamos hablando y pongamos en el contexto de una persona mayor, de una abuelita que requiere una cuidadora, entonces el cuidador debe entrar con mascarilla y si va a limpiar el baño o movilizar lo ideal es que uno no se acerque a 6 pies, que son 1,8 metros, 2 metros del paciente si no es necesario, ¿cierto? Para pacientes jóvenes que están bien, no es necesario uno acercarse al paciente. En el caso que una persona mayor requiera asistencia, bueno, con los cuidados y es preferible usar guantes para limpiar el baño y usar los desinfectantes adecuados. Y una cosa importante siempre, antes y después de sacarse los guantes, hay que lavarse las manos o usar sanitante, o sea, alcohol en gel, alcohol isopropílico líquido, ¿sí? En cuanto a los utensilios, por ejemplo, para la comida, el plato, obviamente no hay que mezclar con el resto de la familia, pero igual requieren algún cuidado especial, agua caliente, simplemente agua y jabón, o hay que ponerle lavandina también. ¿Cómo es, doctor? Así mismo, Sani. Lo más caliente que se pueda el agua, no es necesario usar lavandina. Lavandina se usa en las superficies en las cuales uno puede usar, ¿cierto? Lavandina, por ejemplo, no se puede usar sobre superficies metálicas porque corroe, pero con los utensilios es suficiente el agua caliente. Una cosa importante con la ropa del paciente no debe ser sacudida. Recuérdense que al sacudir uno dispersa dispersa los virus, ¿cierto? Son los famosos que habrán escuchado. Sería como un procedimiento que genere aerosol, porque la forma de transmitir son a través de gotitas respiratorias de diferentes tamaños. Están las gotas mayores a 5 micrómetros y las menores a 5. Las menores a 5 son las más problemáticas, digamos, porque se dispersan más, quedan suspendidas más tiempo en el aire y tienen la probabilidad también de poder ingresar a la persona que va a contagiar más profundo e instalarse en el tracto respiratorio inferior. La ropa también, programamos nuestro lavarropa con lo más caliente posible y así, no es necesario... Doctor, sí, con relación al oxímetro de pulsaciones, que no nos mencionó el costo, pero si sabe, nos podría mencionar por lo menos lo que oscilaría, un precio promedio, y dadas las circunstancias también, y no podamos acceder a ese elemento tan importante ahora para una familia, para un hogar, ¿qué otra recomendación nos daría para ir midiendo justamente nuestro oxígeno, nuestro pulmón? Porque también había leído de que hay ciertas indicaciones de levantarse a primera hora de la mañana y tratar de contener la respiración por X tiempo, que eso va a ir como que midiendo también de cierta manera cómo estamos pulmonarmente. Sí, bueno, yo cité lo del oxímetro de pulso porque me pareció una buena idea, claro, que dijo un reconocido líder del campo. No es caro, pero no es necesario, no es que todos lo deben tener. Me pareció una buena idea para los que puedan tener y medir. Pero hay otras formas indirectas de saber. Uno es la sensación subjetiva de uno mismo, que te falte el aire. Otra cosa, por ejemplo, si vos, por ejemplo, Carlos, estás en la habitación, tenés COVID-19, normalmente caminas de aquí a tu habitación, das dos, tres vueltas, ida y vuelta a tu habitación de 6-7 metros. Normalmente eso no te genera dificultad respiratoria.
y eso te genera dificultad respiratoria, es una señal, alerta, una alerta. es una luz roja. Después, en caso un poquito más, digamos, está la sensación subjetiva de que falta el aire, pero también uno puede, bueno, por ejemplo, los abuelitos con Alzheimer que no te pueden decir me falta el aire. Si uno ve que tienen lo que decimos los médicos, un trabajo más un esfuerzo agitado, más para respirar, agitación. nota con los músculos intercostales, uso de músculos accesorios para la respiración, taquipnea significa aumento de la frecuencia respiratoria. Si uno ve que normalmente nosotros respiramos 12 a 14 respiraciones por minuto, le contaba al abuelito, está respirando 22, 24, bueno, eso es un signo de alarma bastante importante, ¿sí? Sí. Gracias, doctor, por esta comunicación sumamente importante. Y ya para cerrar, los fumadores tienen que tratar de dejar de fumar, y aquellos que ya están enviciados y tienen coronavirus, ¿qué hacen? Buen punto, Sani. No hablé dentro de las personas que tienen una mayor predisposición a tener una enfermedad más severa. Los fumadores entran dentro de ese equipo y sí, el fumar es muy perjudicial antes, durante y después de la enfermedad. Lo ideal es que dejen de fumar por lo menos cuando estén durante la enfermedad, porque acuérdense que sí, bueno, estamos hablando de enfermedad leve, pero si en ese proceso empezamos a tener enfermedad moderada, el fumador tiene mucho menos defensa del aparato respiratorio, tiene menos clearance de sus cilias, que son pequeñas cositas que mueven, tienen menor capacidad de poder limpiar la superficie respiratoria. Muy bien, bueno. Entre otros problemas que tiene el fumador. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctor infectólogo Federico Lacarrúa, entonces con nosotros para indicarnos de cierta manera cómo podemos sobrellevar esto una vez que tengamos en casa, porque tarde o temprano dicen que va a llegar. Así mismo. Gracias, doctor, por su gentileza. Vive la